Hermanos, Dios bendiga. Bienvenidos una vez más a estos segmentos de meditación y Befi, el que siembra cosecha. Estamos viendo esta serie de Deja que los muertos entierren a sus muertos. Está basada en Mateo 8, 19 al 23 y Lucas 9, 57 al 62. En Lucas 59 dice así: y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Para entender este pasaje del llamamiento de Cristo, debemos de primero comprender lo que es un discípulo, lo cual vimos en el video anterior. Y es precisamente aquel que está dispuesto a aprender, a seguir, a servir y a imitar a su maestro. En el caso de nosotros como cristianos, somos discípulos de Cristo y debemos de estar en ese tenor de querer aprenderle, querer seguirle, querer servirle y querer imitarle. Lo que muchas veces nos estorba para lograr ese fin y ser verdaderos discípulos de Cristo es que precisamente nosotros tenemos distractores que, según el pasaje aquí como el Señor lo ejemplifica, son cosas de muertos. ¿Y qué son estas cosas de muertos? ¿Qué es lo que quiere decir? La clave de esto es comprender a qué clase de muertos se refiere. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice Pablo: y Él os dio vida a vosotros, fíjese, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y continúa diciendo las demás cosas. Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros no conocíamos a Dios, no habíamos aceptado el regalo de salvación del Señor Jesucristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, toda persona que no conoce a Dios, toda persona natural, como también lo nombra la Biblia en otro pasaje, las personas que no han aceptado a Cristo como su Salvador y que viven en este mundo ajenos de la vida de Dios, como también lo menciona Efesios 4:18, estas son las personas muertas, y habla de una muerte espiritual. Cuando el Señor Jesucristo le dice a esta persona, deja que los muertos entierren a sus muertos, es obvio que no se está esperando que resuciten todos los muertos y vayan a enterrar. Eso no sucede así. Pero lo que pasa es que esta persona estaba usando como excusa el atender a su padre para postergar el cumplimiento del llamado de Dios para su vida. O sea, estaba pensando que había otras cosas más importantes que lo que Dios quería para él. Y nosotros muchas veces estamos en esa misma situación. Pensamos que hay cosas más importantes que el llamado de Dios para nuestra vida. Y eso es precisamente lo que hace un mundano. Porque un mundano no toma en cuenta lo que Dios quiere de él, sino que busca lo que quiere para sí mismo. Y el cristiano que no toma en cuenta lo que Dios quiere para él, sino busca lo que él quiere para sí mismo, si bien ha recibido vida por medio de Cristo, puede estar viviendo en cosas de muertos. Estaban muertos, dice la palabra de Dios. Antes tú estabas muerto en delitos y pecados. ¿Por qué tienes que vivir de la misma forma? Buscar lo que el mundo busca, hacer lo que el mundo hace y desear lo que el mundo desea o el mundo propone. Ese es el problema. Los mundanos se enfocan en las cosas que no tienen que ver con los mandamientos ni con la voluntad de Dios. No viven para agradar al Señor ni para darle gloria, sino que viven para sus propios deleites y pecados. Y lo entendemos porque son mundanos, no conocen a Dios. El problema es que nosotros como cristianos, en lugar de vivir para Dios y querer agradarle a Él y serles aceptables, lo que buscamos muchas veces es agradar al mundo y vivir para nuestros propios deleites y para nuestros propios pecados. Y eso es lo triste. Eso nos hace andar en las cosas de los muertos. Jesús le dijo a este hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos, deja que los mundanos hagan lo que los mundanos hacen, deja que los mundanos vivan como ellos quieren vivir. Pero si tú eres ahora un hijo de Dios, tú has recibido a Cristo como tu Salvador, empieza a vivir. Vive para Dios, vive para su reino, vive para las cosas que de verdad importan. Jesús espera de nosotros, sus seguidores, un compromiso, pero un compromiso serio con Dios, para dejar de lado las cosas que el mundo nos ofrece o las cosas que del mundo nos parecen atractivas, para empezar a seguirle a Él y seguirle honestamente y seguirle fielmente. Jesús nos enseña que ya hay muchas personas en este mundo que viven buscando la voluntad del mundo, la voluntad del pecado, buscando las cosas de este mundo.
Y hay un llamado para todos nosotros. ¿Quiénes van a ser los auténticos cristianos que se enfocarán en las cosas de arriba? En las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Primera de Juan 2:15 al 17 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es la meta que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros, que no busquemos el mundo, que no andemos por las cosas del mundo, que no vivamos para las cosas del mundo. Esas son las cosas de los muertos, es lo que los muertos hacen, es lo que los muertos espiritualmente practiquen y las cosas que ellos viven. Nosotros no tenemos que andar buscando esas cosas, no tenemos que andar viviendo para esas cosas, sino que debemos de enfocar nuestra vida en las cosas que Dios quiere, en la voluntad del Señor, no en lo que viene del mundo, que perece, que se acaba, que no dura, que es pasajero, sino en lo que Cristo quiere, que Él quiere que nos enfoquemos en lo eterno, en lo que tiene fruto para el cielo, en lo que tiene fruto para la eternidad. Entonces, no vivamos en las cosas de los muertos. Los muertos son aquellos que no conocen a Dios, pero si nosotros hemos conocido a Dios, si nosotros ya tenemos su salvación, no podemos darnos el lujo de andar viviendo como muertos, sino que debemos vivir para Cristo y vivir para las cosas de Dios. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición. Yo los dejo por este momento y nos vemos en un siguiente video con la ayuda del Señor, donde miraremos la tercera y última parte de esta meditación, en la que estamos hablando de Mateo 8, 19 al 23 y Lucas 9, 57 al 62. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo me despido y que Dios les bendiga.